Para el tema de esta ocasión, muchachos, pues vamos a trabajar lo que sería el cálculo de integrales definidas, ¿sale? Que no es otra cosa más que aplicar la fórmula que ya habíamos visto la vez pasada, que nos indica que si tú tienes la integral de un intervalo a hasta un intervalo b, que lo podemos visualizar aquí en la gráfica, ¿sí? Tú tienes una función cualquiera, esa función cualquiera, pues puede adoptar cualquier forma en su gráfica, pero podemos calcular el área que está debajo de su curva desde un intervalo inicial A hasta un intervalo final B. Eso se resuelve mediante esta estructura, que tenemos la integral de una función con su respectivo diferencial. Una vez que hagamos ese proceso de integración, el proceso de integración puede ser una integral directa, puede ser una integral por alguna otra técnica de integración, como por ejemplo cambio de variable, integración por partes, por fracciones parciales, sustitución trigonométrica, cualquiera de los otros métodos que existen. Bueno, tú tendrías que integrarlo por el método que le corresponda a tu ejercicio, a tu función, y lo que vas a obtener como resultado es una f mayúscula de x, que quiere decir que es la primitiva o es la antiderivada. Recuerda que tú lo que tendrías aquí en medio, la función que estarías integrando, pues es una función que ya se ha derivado previamente, y cuando tú la integras, lo que obtienes es la función previa a antes de haber sido derivada, ¿sale? Entonces, una vez que tienes ya la antiderivada, para calcular el área que está debajo de la curva, puedes evaluarla desde un intervalo b hasta un intervalo a, ¿vale? Eso ahorita lo vamos a ver cómo aplicarlo ya en las fórmulas de derivadas. Y dentro de algunas fórmulas que te pedí que pasaras a tu libreta, pues tú ya tendrías esta, ¿no? Una de las fórmulas principales o directas de integración, u a la n, también la integral de una constante y posiblemente algunas de las otras fórmulas que estaríamos empleando, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Tenemos estos dos ejercicios de momento. Nos piden la integral de x menos 2 elevado al cuadrado diferencial de x. Lo vamos a evaluar en un intervalo de menos 2 a menos 1. Toma en cuenta que primero va el intervalo más chiquito y como estamos hablando de números negativos, primero más a la izquierda está el menos 2 y después está el intervalo superior, o sea, va creciendo, sería b, y b es menos 1, ¿no? Menos 1 es más grande que menos 2, por eso se acomoda de esta manera. Y bueno, esta es una integral directa, ¿sí? Primero vamos a hacer eso, cálculo de integrales definidas por su método directo. Entonces lo único que tenemos que hacer es visualizar qué haríamos con este ejercicio y vamos a ver la fórmula. Mira, este ejercicio que vemos aquí se parece a la fórmula primera, donde dice la integral de una función que tiene una potencia, ¿sí? La integral de una función que tiene una potencia. Entonces tú te puedes dar cuenta aquí, tu función es x menos 2 y su potencia pues solamente es 2. Aquí me dice que si la función es u, pues mi diferencial tiene que ser u. Aquí corresponde perfectamente porque como mi variable es x, termina en diferencial de x, ¿sale? Eso lo deben revisar siempre, tengan mucho cuidado que correspondan las letras. Y pues nada, el proceso para resolver esto, pues dice que es una fracción, vamos a generar aquí una fracción, entonces lo primero que haríamos sería colocarla, colocamos una fracción aquí, y en esta fracción lo único que vamos a hacer es, dice aquí, la función u, ¿sale? Vamos a colocar primero la función u. La función u es todo esto que estamos viendo aquí, sería x menos 2. Entonces lo voy a poner entre paréntesis, x menos 2. Pero nos dice que a la potencia original hay que sumarle 1. Entonces, como la potencia original es un 2, pues 2 más 1 nos quedaría al cubo. Y también nos dice que todo lo que pongas en la parte de arriba, como potencia, lo vas a tener que poner también en el denominador. Como arriba en la potencia salió un 3, pues abajo le vamos a poner un 3. Obviamente todas las fórmulas tienen una constante de integración que se debe de agregar, pero como estamos haciendo una integral definida, o sea, vamos a calcular el área, de momento la constante de integración no es necesaria ponerla, ¿vale? Por lo tanto, esta es nuestra antiderivada. Este es el resultado que tenemos que evaluar desde B hasta A. ¿Cómo le vamos a hacer entonces para hacer eso? Bueno, pues eso es muy sencillo. Lo único que vas a tener que hacer es colocas dos corchetes, uno para f de b, menos uno para f de a. ¿Por qué menos? Porque lo que estamos haciendo es esto. Estamos aplicando esta parte de la fórmula. F de b es toda la antiderivada. Entonces tu antiderivada es todo esto que tienes acá.
Entonces lo vamos a copiar, lo pegamos en la primera, cambiamos todas las X por un paréntesis para rellenar el valor que nosotros ocupamos y ahora copiamos esta y nos la pasamos de este lado. Entonces solamente vamos a revisar quién es f de b. F de b es lo primero que debo colocar, entonces b es el valor que está arriba. Arriba tengo el valor de menos 1, por lo tanto aquí colocamos menos 1. Mientras que en la parte de abajo dice ahora menos f de a. A es el intervalo inferior, o sea, el que estaría abajo, y abajo tenemos menos 2. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto lo vamos a meter a nuestra calculadora y lo único que vamos a hacer es pues ver cuánto nos entrega, ¿sale? No hay que desarrollarlo paso por paso, nada. Simplemente queremos saber cuánto vale. Abrimos un paréntesis para f de b menos un paréntesis para f de a. Y ahora lo único que tenemos que hacer es meter cada uno de los valores. Aquí tengo en este caso un paréntesis al cubo y dentro de él dice que es menos 1 menos 2. Eso va al cubo, lo dividimos entre 3, listo. Aquí hacemos exactito lo mismo, abrimos fracción, metemos un cubo para todo. Son menos 2, lo dividimos entre 3 y listo. Damos OK y lo que nos dé sería nuestra respuesta, ¿no? Entonces en este caso nos dice que la respuesta sería 12.33 en decimales, pero pues nos da una fracción, entonces lo voy a dejar como fracción, que serían 37 entre 3. Estos son unidades al cuadrado, ya ahí puedes tú ya ver la correspondencia en decimales, son 12.33. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al programa de GeoGebra, vamos a venir a hacer la comprobación de que todo esto esté resuelto de forma adecuada. En este caso debemos meter la función original, entonces nosotros colocamos y igual, paréntesis, era x menos 2 y lo elevamos al cuadrado. Ahí está. Esta es nuestra función original, ¿sí? Esta es la función que tenemos que revisar. Vamos a acomodar así para que la puedas ver mejor. Y para calcular el área tenemos dos opciones. Podemos poner suma rectángulos, que es la que estuvimos ocupando para las sumas de Riemann. Pero en este caso voy a ocupar otra, que no sé si ya te la había mostrado, pero esta le vamos a colocar integral. Y nos aparecen muchas funciones. Vamos a ocupar la tercera, la que nos pide la función que queremos revisar, cuál es el extremo inferior y cuál es el extremo superior. Sería la tercera opción. Le damos OK. Nos pide, oye, ¿qué función vamos a revisar? Le vamos a dar que la función es f. Entonces le damos f. El intervalo inferior es donde va a comenzar. En este caso, nuestro trabajo comenzaba es el valor de menos 2. Menos 2 está más lejos, está hasta acá, ¿sale? Al final está primero. Y luego colocaríamos el de menos 1, ¿sale? Le damos OK y ahí nos aparece el área que se encuentra debajo de la curva, que sería esta. Y como te puedes dar cuenta, corresponde perfectamente a nuestro valor que nosotros ya habíamos calculado.